poco más tarde, pero bueno, ya llegamos y mientras se agregan algunos otros hermanos. Vamos a dar inicio, hermano, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Vamos a orar para que sea Dios hablando en nuestras vidas. Este taller de conferencia va a ser un poco diferente y acá vale la pena, si usted tiene duda, pregunta, a una respuesta puede ser, ¿no? Si no importa, si nos equivocamos, es para aprender. Siempre vamos a aprender algo. Vamos a hablar, hermano, y también vamos a hablar por Rodrigo, pero no Rodrigo de aquí. El Rodrigo es un niño, es sobrino de mi hermana Vero y mi hermana Olivia. El niño, gracias a Dios, que está un donante de un riñón y ya lo encontraron y cuando lo encuentran es porque siempre enseguida van a programar la cirugía. Realmente necesitamos orar para que el Señor obre, porque el Señor abrió las puertas. Donante hablar para que el Señor obre, que el riñón pueda ser compatible y que la cirugía pueda ser un éxito. Vamos a orar por Rodrigo y vamos a poner en manos del Señor este tiempo que vamos a empezar. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que hoy nos regalas de poder estar reunidos, Señor, a tu nombre. Gracias porque ahora podemos aprender también de tu palabra. Y gracias porque tu palabra es la verdad absoluta que nuestras vidas necesitan. Y no solamente nuestras vidas, sino todo el mundo necesita, Señor. En medio del relativismo, en medio de tantas verdades a medias o tanta mentira, tu verdad prevalece, Señor. Y en eso también nos gozamos de saber que queremos y deseamos conocer esa verdad, Señor. Tú has dicho, tú mismo lo dijiste, el Señor Jesús decía que nos santificara en su verdad, y que es la verdad, tu palabra, Señor. Gracias porque esa es la verdad que también nos hace libre, también esa verdad nos da el conocimiento y nos hace acercar también más a ti. Te pedimos que sigas usando a mi hermano Víctor para que seamos edificados, Señor. También queremos poner en tus manos la vida de este pequeño Rodrigo, Señor, el sobrino de nuestra hermana Vero y nuestra hermana Olivia. Señor, gracias porque tú has abierto las puertas, has permitido de que ya haya un donante del riñón que este niño necesita, Señor. Ahora imploramos, Señor, te pedimos y suplicamos, Señor, que primeramente pueda ser compatible para con el niño, Señor. Y que también uses a los médicos, Señor, para que la cirugía sea un éxito, Señor. Tú conoces, Señor, tu propósito, Señor, y revélalo a esta familia que en estos momentos lo necesita, Señor. Pero gracias porque hasta ahora has obrado. Pero, Señor, en medio de también esta situación, que ellos puedan tener tranquilidad y paz, toda la familia. Señor, ¿y por qué no? Si aún no te conocen, puedan conocerte, poder ver las maravillas y las glorias que tú has hecho en ellos, en medio de ellos, Señor. Oramos, Señor, descansando de que tú orarás conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio. Yo creo que van llegando algunos hermanos más. Y pues sin más preámbulos, hoy, como les digo, esta conferencia van a haber más preguntas, es un poco más directa, así que podamos responder y podamos participar. Hermano Víctor. Gracias, hermano. Hermanos, buenas noches para todos y cada uno y a quien aún no he podido estrecharle la mano. Muy bienvenidos a los amigos. Hoy tenemos un invitado. ¿Nos recuerda su nombre? Fernando. ¿El apellido? Fernando Monroy. Fernando, tiene apellido el nombre de rey. ¿Ah? El rey Fernando, ¿cierto? Bueno, bienvenido, Fernando. Muy bienvenido, hermanas, hermanos. Qué delicia tenerles. Conforme Víctor dice, es un poco diferente a lo que hoy van a... ¿Quién no tiene bolígrafo? Por favor, me dice y para llenar, la idea es que cada uno tenga el material y pueda llenarlo. Milton, Fernando no tiene material, pero si lo quiere llevar para que él después pueda verlo o algo así por el estilo, podemos pasarle una hojita, no importa si no lo quiere llenar, pero al menos que lo lleve. Algo va a quedar en el corazón. ¿Quién no tiene pluma? Sí. Bueno, muy bien. Hoy nos vamos a encontrar muchísimo y voy a echar mano de hombres y mujeres. ¿Quién
no cree en Dios y está aquí esta noche? Todos, ¿cierto? Parece, pero muy bien. ¿A quién o a cuántos les han hablado ustedes de ese Dios que ustedes conocen? ¿A alguna? ¿Alguno? Levante la mano el que les ha hablado de su Dios a alguien. Muy bien. Vamos a hacer un taller rápido, ¿cierto? Yo creo que el taller va a ser con un tanque bien lleno, parece, por lo que veo en la mesa de café. Yo veo que ese taller va a ser muy bueno. Eso me alegra. Bueno, no se vayan a sentir intimidados con las preguntas que hagan. Ustedes ya me conocen, es para hacer más agradable la reunión y poder pasar un rato más bien. ¿Cuánto hace que es creyente? Soy cristiano de fuera. Con la religión yo creo que cuando tenía más de 17 años. Muy bien. Yo soy un ateo. Lo siento mucho. Y sé que, ¿me recuerda el nombre? Josué. Ay, feliz con eso como cristiano, lo siento mucho. Soy un ateo. Vos te la pregunta, ¿cuánto hace que eres creyente? Si este infeliz ateo se va para el infierno. ¿Y desde cuándo usted es ateo? Siempre. O sea, usted como ateo, usted nació y ya sabía que era ateo. Yo no creo en Dios, yo no creo en nada. En nada se refiere a un... Ni Dios, ni nada, no, yo vengo allá de una larvita conforme por ahí me han enseñado, y luego un mono, y ahora quedé un mono calvo como ahora. Ya, hermanito, tranquilo. Ven, hermanos, ¿qué significa ateo? Uno creyente, ¿no? Es de dos palabras, ¿cierto? A, que significa no o sin, teo, que significa Dios, sin Dios. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vamos a mirar esta noche? Lo que vamos a mirar esta noche es exactamente la obligación de nosotros como creyentes, aún con esos que dicen que no creen en Dios. ¿Cómo haría, hermano? ¿Otra religión? No. Sí, para que yo crea en su Dios. Bueno, platiquemos. Bueno, ¿de qué quiere que platiquemos? ¿De las Chivas Rojas de Guadalajara? Bueno, dígame entonces qué tiene que ver con Dios. Equipo de más. ¿A qué? Equipo de más. A las Chivas Negras, porque las rojas no me gustan. Bueno, Dios creó... No me meta Dios, yo no sé, no me meta Dios aquí. Hermano, miren, empiezo por ese lado porque aún para una persona que no cree podemos llevarlo de la siguiente forma. Usted es un ateo, sí, amigo. ¿Qué significa ateo? ¿Cierto? No, pues que no cree en Dios. ¿Usted dónde dice eso? ¿Dónde está esa palabra? Pues en el diccionario, miremosla. Entonces voy al diccionario y digo, sí, ateo. Ay, sí, alguien que no cree en Dios. Pero ¿sabe qué? Es tan importante que usted sea ateo que su nombre, que su palabra está aquí. Pero ¿por qué no me deja mirar si hay otra palabra muy importante ahí? ¿Por qué no buscamos algo que diga Biblia? No estoy hablando de Dios, sencillamente Biblia, ¿cierto? ¿Qué dice aquí? ¿Será que es importante esa palabra? Así como es su palabra importante lo que usted es ateo, ¿no será algo importante también mirar esa palabra Biblia? Lo que quiero motivarles con esto es, hermano, que es tan precioso ese libro que tenemos, que la única forma de poder explicar a Dios, aún a los que no creen, es hacerles ver que ese libro es ¿qué?
la palabra de Dios. No hay otra forma. Usualmente tratamos de convencer a las personas con nuestras palabras. Hablaba con unos recién que llegaron ahorita y les decía, ¿cuánto hace? ¿Creen en el Señor? Sí, yo desde pequeño me llevaron a la iglesia cristiana. ¿Qué aprendimos de la iglesia cristiana? Que había que ir los domingos, o en la iglesia católica romana, que había que ir a misa, o que el bautismo. ¿Qué fue lo que aprendimos? Conceptos de religión. De eso está lleno el mundo. Y les digo, muchos miembros de iglesias están llenos sencillamente de visitantes en las iglesias, pero que nunca han conocido a Dios, pero saben de Dios. Y voy a hacer una pregunta. Perdóneme, tranquila, no se me vaya a asustar. ¿Qué sabe de Dios? Pues que Él es bueno, poderoso. Muy bien. No solo poderoso, sino todopoderoso. Muy bien. Aquí, ¿qué sabemos de Dios? Que Dios es nuestro Padre. Es nuestro Padre, nos rescata. ¿Tiene algún concepto de Dios? ¿Alguien a quien le pueda pedir algo? ¿A quién, mi amor? ¿Quién es Dios? ¿Te acuerdas? De los niños es el reino de los cielos. ¿Quién es Dios? Mire, una cantidad de conceptos. ¿Dónde aprendimos esos conceptos? Y yo, ¿cómo sé que este libro es la palabra de Dios, hermano? Está inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y esa qué cosa es Espíritu Santo? Yo no sé de eso. ¿Qué es eso? Invito a la iglesia, invito a la iglesia. ¿Sabe qué? En la iglesia de allá dicen que el Espíritu Santo se presenta en unas personas y aún se ponen como rojos y cachos. Esos también son espíritus. Y sacan espíritus. Y he ido y me parece chistoso que sacan espíritus. Hermanos, ¿qué concepto tenemos nosotros de ese poder que está en nuestras manos y que no está utilizando la iglesia el día de hoy? Con esa introducción, ¿dónde puedo conseguir la historia de Thomas Jefferson aquí en Estados Unidos? ¿Dónde? En una biblioteca. Bueno, si no quieren ir a aguantar frío, entren a Google, ¿cierto? Bueno, ahora las bibliotecas. ¿Qué podemos encontrar allí? Su biografía. ¿Qué nos cuenta la biografía? La historia, ¿dónde nació? Sus padres, ¿qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Cuándo murió? Hermano, ¿cuánto hace que va a ver la historia de Dios, Oscar? ¿Cuánto hace que va a ver la historia de Dios? Yo pienso que va a ser por la eternidad. Muy bien. ¿Quién me cuenta de la historia de Dios? Si vamos a hablar de Dios, ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿Y qué es eso que es Biblia? Es un libro que cuenta parte del carácter de Dios, lo que es Dios. Pero, ¿cómo sé que eso es, que ahí encuentro la historia de Dios? Este es el libro más leído, el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Este libro ya tiene escritos más de 4.000 años, el libro más antiguo, y no hay libro con las características que tiene este libro. En primera, entonces por el simple hecho de ser un libro, el primer libro escrito con tanta antigüedad, tiene que tener una especie de respeto. En primera, yo siempre, cuando yo hablo, tienes que tener, como si la Ilíada, los Odiseas, los diálogos de Platón son los libros más y se sostienen en toda la filosofía. Yo creo que este libro es digno de, aunque sea, tomes un momento de atención para leerlo tú y yo un momento. Muy bien, hermano. Querido Víctor, usted que no cree que la Biblia es la palabra de Dios,
Vamos a un libro que usted utilice permanentemente para describir cosas. ¿Cómo se llama ese libro? Que nos da el sinónimo, que nos da el significado de las cosas. ¿Cómo se llama? Un diccionario. Víctor, mire Víctor, vamos al diccionario. Miremos qué significa la palabra Biblia. Usted no cree, pero utilizamos su diccionario. ¿Dónde lo compró? Allí en una librería. No estoy hablando de Dios. Ábralo. Y dentro de tantas definiciones dice que la Biblia, según ese diccionario que le está enseñando usted, hermana, es un conjunto de libros judíos y cristianos que se cree fueron revelados por Dios. Es así de sencillo. Eso es lo que significa Biblia, según el diccionario, que es un conjunto de libros que se cree que fueron inspirados por Dios y lo utilizan la iglesia judía y la iglesia cristiana. Hermanos, si alguien se pone tan duro para no saber de Dios, no peleemos con él. Vamos a utilizar las herramientas que Dios nos dio para hacerles ver de la historia de Dios. ¿Y cuál es esa? Ay, vecina, le invito a tomar un tinto. No me hable de Dios. No, yo no voy a hablarle de Dios. Pero venga, un tinto. ¿Qué dice el diccionario de la Biblia? Mire, no. Miremos, vea, el diccionario que usted tiene es este. Un diccionario bíblico nos da un concepto ya teológico, ¿cierto? Y dice que es el nombre con el cual se designan desde muchos años atrás las sagradas escrituras de la iglesia cristiana. Yo estoy hablando y ustedes tienen un material que ojalá vayan leyendo. Cada vez que yo vaya diciendo esa palabra clave, la vayan escribiendo en ese material. Porque hay algo en la pedagogía. Cada vez que yo escribo, hay algo de mayor facilidad para memorizar. Entonces les invito a esto. Ahora, ¿de dónde sacaron ese famoso libro, esa palabra Biblia? Ahí cuenta la historia, que viene de un griego plural que significa biblión, y de la parte latina que significa libro y hoja escrita. En la primera iglesia recién fundada, acostumbraban a designar los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento sencillamente con una palabra que llamaba grammata, que significa ¿qué? Escritos. No más, siguiendo el ejemplo, ¿qué dice Daniel 9:2? Siempre vamos ahora sí, los voy a poner a correr. Porque no tengo mucho tiempo y hoy me llegaron tarde a la clase. Entonces, Daniel 9:2, ¿quién lo encontró que lo quiera leer para nosotros? En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde fue que estuvo mirando? ¿En qué? En los libros. ¿Y esas desolaciones dónde las encontramos? Aquí en la Biblia. Pueden mirarla, hermanos, en las historias desde los reyes hasta Malaquías. Todo lo que sucedió con el pueblo judío, para no detenernos ahí. Romanos 1:2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Escritos. Según de Timoteo 3:15 y Juan 10:35 van a encontrar también esas referencias a lo mismo. Ahora, el uso de esa palabra Biblia manifiesta que es un libro especial, que los escritos que se aplican poseen una característica especial de autoridad, por lo que tienen ese carácter de libros, entre comillas, como algo especial. Según la historia se cree que el primero que utilizó la palabra Biblia fue este hombre Crisóstomo,
¿Han escuchado de Crisóstomo? ¿No? Era un hombre que era muy elocuente, que de ahí viene la palabra crisos, que significa oro, y elocuencia, que es la boca de oro, stom, es lo que significa la palabra. Más o menos fue en el 340, algo así por el estilo de nuestra era. Y ese Crisóstomo es uno de los santos que tiene la Iglesia Católica Romana. Y es uno de los santos que tiene también la Iglesia del Oriente. Pueden leerlo. No está mal. Conforme el hermano Edgar nos decía, hay cantidad de cosas que nos podemos apoyar en libros. Y esto es para ver la importancia de este libro tan especial. Ahora, el nombre de Biblia no se halla en la misma Biblia. Eso es algo muy bonito. No se halla en la misma Biblia, donde en dichos escritos se llaman sencillamente escrituras, conforme acabamos de ver, ¿cierto? En Hechos 8:32, en 2 Timoteo 3:16. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 3:16? Tomemos esa expresión. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, hermano. Escrituras, toda la escritura, ¿cierto? Y nosotros la llamamos ¿cómo? ¿Toda la qué? Biblia. Toda la Biblia, todo el biblión, todo el libro es útil. Así también lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿A cuáles cosas? ¿A cuáles cosas? ¿Dónde están escritas esas cosas? ¿Dónde? Aquí en ese bendito libro, en ese bendito libro. Ahora, vamos a predicarle a un judío, ¿cierto? Los judíos no creen en nuestra Biblia. ¿Tienen algún amigo judío? ¿Alguna vez han ido a hablar con un judío de las cosas de Dios? Hoy ellos sí que saben, ¿cierto? Los verdaderos judíos, ¿cierto? Porque igual que muchos cristianos, tampoco son judíos. Sencillamente son ¿qué? Seguidores de la iglesia judía, ¿cierto? Pero ellos no creen en ese bendito libro que nosotros llamamos la Biblia en su totalidad. Solo aceptan lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vayamos a hablar con un judío, ¿por dónde deberíamos empezar? Juan capítulo 3, versículo 16, por cuanto el Señor envió y le amó, que envió a su hijo. ¿Qué le van a decir? Está loco. ¿Pero por dónde iríamos? Bueno, entonces de pronto diríamos, oiga, vamos a Isaías en el capítulo 7, dice que virgen nacerá. No, y empezamos por ahí. Un ejemplo sencillo para poder echar mano de cantidad de herramientas. Cada uno sabe matar las pulgas a su manera cuando está predicando el Evangelio. Se estima que el escritor hebreo Esdras fue el que le dio forma a todo el Antiguo Testamento. Todos estos son detallitos que nos van sirviendo para algo más adelante. Ahora, nosotros tenemos 27, esos son 39 libros que conforman el Antiguo Testamento. Los 27 libros del Nuevo fueron escritos por los apóstoles o por autores muy cercanos a los apóstoles. ¿Alguien me puede recordar a alguien que no haya estado con los apóstoles y escribió un libro? Lucas. Bueno, Lucas, ¿cierto? Lucas de pronto fue. Eso, muy bien. Otro. Marcos, ¿quién más? Santiago, ¿cierto? ¿Quién era Santiago? Era hermano del Señor Jesús, nacido de José y de María, ¿cierto? Ya, no, ahí está en la Biblia, con tiempo lo van a leer seguramente. Ahora, en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿por qué dicen primos? ¿O por qué dicen? Porque la Iglesia Católica Romana, con tal de decir de que la Virgen no tuvo más hijos, empezó a decir, no, es que ahí miren, no están sus primos, no están, dice, no, ahí está Santiago, está Judas, se llama otro, y tenía hermanas, ok. Desde el
a final del segundo siglo se empezó a diferenciar lo que era Antiguo y Nuevo Testamento. Más o menos. Las escrituras judías y las cristianas a final del segundo siglo. La mayoría de las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo, pero algunas pequeñas porciones fueron en arameo, ¿cierto? Miremos, Esdras 4:7. No se preocupen que es como canzón esta cátedra, hermanos, pero van a darse cuenta por qué tiene que ser así para poder avanzar hacia adelante. ¿Quién encontró Esdras 4:7? A ver, para los que no saben, Esdras está en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esdras se encuentra en el Antiguo Testamento. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. En arameo. Y el 11, hermano. Y el 11, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Muy bien. Y el 18. Y el 18, la carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Gracias. ¿Qué hablaba el rey? ¿Qué idioma hablaba ese rey? Arameo. Entonces fue escrito en arameo. Mire que se envió esa historia, ¿no? Esto es para hacer un panorama mucho más amplio de por qué ese libro es tan fiable para creerle o no creerle, según lo que vayamos a mirar. También podemos mirar en Daniel 2:4, el capítulo 7, del 1 al 28, es toda la historia. Ahora, en el Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, hay palabras y oraciones en arameo. El Nuevo Testamento se escribió básicamente en el griego que hablaban en aquel entonces, ¿cierto? Que se llamaba Koiné, el koiné. ¿Qué significa koiné? griego del pueblo. Como popular, ¿cierto? En Colombia tenemos ahora algo muy popular para tratarse, la gente dice, ¿qué hubo, parce? ¿Cierto? Como está diciendo, como, ¿qué hubo qué? Amigo, ¿cierto? Entonces, si se estuviera escribiendo el Nuevo Testamento ahí, el Señor diría, ya no llamaré más parce, ¿cierto? Así, estoy hablando algo rápido, hermanos, para poder ilustrar lo que significa el griego koiné. Es el griego popular, el griego popular. Si quieren saber un poquito más, no sé, cuando yo, en mi vida pasada, había una ranchera. ¿Alguien conoce rancheras aquí? Yo creo que ninguno, ¿cierto? Ninguno ha escuchado una ranchera jamás aquí. No, ninguno. ¿Qué querían los mexicanos? Sí, las canciones rancheras. Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Y yo me acuerdo tanto que una de las canciones en las que me la pasaba bastante tiempo decía, y el mancebo tal cosa. Yo decía, ¿mancebo? ¿Eso qué será? Pues después de los años y estudiando la Biblia, resulta que aún esa palabra se utiliza en unas versiones más anteriores que significa el muchacho. El muchacho. Entonces, no nos extrañemos como cuando una hermana nos llegue a hablar con una versión que va a ser, ¿qué? Diabólica. Como vimos anoche, ¿cierto? Entonces, no, hermanos, son versiones en las cuales se escribía. Ahora, hasta el 2008, ese libro llamado ¿qué? Biblia fue traducido, había sido traducido a 2.454 idiomas y dialectos. Creo que no hay libro. ¿Cuál será uno de los libros más conocidos en todo el mundo? La Ilíada y la Odisea. ¿Quién la escribió? Un filósofo griego llamado Homero. Tal vez es uno de los libros más leídos, ¿cierto? Pero nunca se ha llegado a ser traducido a esta cantidad de idiomas y dialectos. Hay algo que entonces debe tener esto, que la gente se tome la modestia de hacer esas traducciones. Claro, y ya este número se quedó pequeño por el gran esfuerzo que están haciendo
en sus lenguas. Más de 1000 dialectos pueden haber. Mucho más. Y me consta porque en nuestra tierra recién convertido había un ancianito, un viejito que dedicó toda su vida a su Señor Jesús. Y se la pasaba en una sierra, en una montaña, yendo, viniendo, para llevarle la traducción a una tribu indígena. Es algo precioso, es algo precioso. Ahora, ojo con este dato. En el Antiguo Testamento católico, porque de pronto que ustedes le vayan a hablar, o le vayamos a hablar a alguien que es una persona católica romana, y dice, a mí no me toque esa Biblia, no me traiga con esa Biblia, quiero que la miremos, pero utilicemos la mía. ¿Qué hay que hacer? Está bien, venga, no hay problema. Ellos tienen 46 libros y adiciones en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay adiciones a los libros de Esther y de Daniel. Pero los protestantes solo atienden ¿a cuántos? A 39. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Pues hay que tener mucha claridad con eso. Hermano, también vale la pena aclarar que eso, porque no se aceptan, es porque estos libros no es que sean diabólicos, no es que sean malignos, porque podemos tener un choque con las personas que no conocen al Señor y a seguir la religión católica. La cuestión es que son libros que siguen mucho de historia, pero no alcanzaron el nivel de inspiración que los discípulos. Recuerden que los discípulos y los apóstoles fueron, y el mismo Señor Jesús, fueron los que aprobaron el Antiguo Testamento. Cuando lo citan y todo esto, entonces no alcanzaron el nivel de la inspiración como para que sean parte de la Biblia. Pero no hay que satanizarlo. Como los macabeos, ¿no? Eso, está bien, es una historia hermosa, ¿cierto? Una historia buena. La Biblia está compuesta realmente para la que tenemos en 66 libros que están metidos en un solo tomo. Por eso, nosotros no hablamos de qué, del Antiguo y del Nuevo, hablamos de qué, de la Biblia. De la Biblia, hermana. Entonces, y hermanos, vamos a hablar siempre de lo que dice la Biblia. ¿Qué significa el qué? El libro, el precioso libro. 66, de los cuales 22 son historia. Hay 22 que son históricos, que cuentan historias. 21 son proféticos y 21 son cartas o epístolas. Y 2 son terriblemente poéticos. Pero a pesar de que sean tan diferentes, es un solo libro, hay una unidad. Todo va dirigido ¿a dónde? Siempre a lo mismo. Alguien escribió algo allá y hablaba de ese punto. Pasaron años y alguien escribió allá y siempre ese punto. Y no se conocían, conforme vamos a ver entre sí. Este dato que quiero darles es muy importante, hermanas y hermanos. La Biblia no tuvo estos numeritos. ¿Ven esos números grandes ahí? ¿Cómo se llaman? Capítulos. ¿Y los pequeños cómo se llaman? ¿Eso cuándo lo pusieron? Ya vamos a mirar, ¿cierto? Pero entonces mucho cuidado, porque cuando vayamos a hablar, si no tenemos ese conocimiento, al menos básico, nos van a decir, ¿se da cuenta? Eso fue escrito por hombres. O uno le dice, mire, es que aquí dice, en primera de Juan 3:16, esta cosa dice, ¿y eso cuándo le pusieron ese nombre? Ese numerito. ¿Usted qué diría? Quedé callado. ¿Qué va a decir la persona que me está escuchando? Este no sabe dónde está parado. Por lo tanto, no es fiable que yo hable con él. Ay, hermanos, por eso debemos tener conocimiento de las Escrituras. Ahora, más o menos en el siglo XI, según se cree, fue un obispo de Canterbury, ya en Inglaterra, siglo X, XI, le colocó empezaron los numeritos, así, los números grandes, ¿cierto? En el siglo XV, un hombre llamado, un convertido italiano, Santo Spagnino, hizo las divisiones más pequeñas y frases corticas sobre esos cortos. Entonces,
démonos cuenta que eso no fue inspirado por el Espíritu Santo. Los números, grandes, pequeños, los títulos que encontramos, no están en los escritos originales de donde nosotros tomamos la Biblia. Más o menos fue solo hasta, hay un francés en el año 1500 por ahí, que se tomó la molestia de editarlos completamente, todo completamente. Entonces vemos más o menos que se demoraron casi 500 años, ¿cierto? ¿Sí? 500 años más o menos, 11 al 15, como 400 años, para colocar los números grandes y los números pequeños. Hermano, ustedes van a decir, el hermano Víctor nos aburrió con todo eso. Era todo eso que nos trajo esta noche. ¿No dices que nos iba a hablar de Dios? Vamos a ver por qué es tan importante esto. Ahora, ninguno de los libros que se han escrito en toda la historia de la raza humana, ninguno ha ejercido tanta influencia. Hermana, hermano, este que está aquí no sabía que era Deuteronomio. Yo pensé que eso era un animal. Deuteronomio, ¿y eso qué es? Pude entender eso cuando ¿qué? Oiga, ¿y esto qué era? Y pude entender luego de Isaías, ¿y esto qué era? Fue hasta en ese entonces y empezó a influenciar. Y alguna noche, en Juan 3:16, hubo una lectura que me dijo, en Romanos 3:23 primero, Víctor, por cuanto eres pecador, te vas para el infierno, estás separado de mí eternamente. ¿Pecador yo? Yo voy a misa. ¿Sabes? Yo voy a misa. Yo le llevo comida a los más pobres que yo. Cada 8 días voy con una amiga diferente, eso sí, ¿no? Porque yo soy buena gente ¿cierto? Y tengo un gran corazón, pero yo no robo, yo no mato, yo no asesino. Víctor, eres un pecador y te vas para el infierno. Señor, pero si yo voy a misa, yo me confieso. Víctor, pero eres un pecador y te vas para el infierno. Señor, pero esos no son pecados como tal. Yo me arreglo las cosas. Y fue una lucha, borracho, ladrón, mujeriego, sinvergüenza, hasta que ese libro tuvo influencia y me llevó a una escritura que leí, porque de tal manera, Víctor, yo te amé, que entregué a mi hijo, al único que tengo, para que muriera por ti, para que te acerques a mí y no te vayas al infierno. Reconoce que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Y ese Salvador se llama mi Hijo Jesús. Y alguno que esté esta tarde aquí, es el mensaje que el Señor le da. Se va para el infierno, amigo, amiga, por muy católica o católico, testigo o ¿cómo es la iglesia de aquí? Bautista que sea, va para el infierno si no ha reconocido a Jesús, que Él es el único que le salva y le recibe como tal, como Salvador en su corazón. Este que habla fue influido, y estoy seguro que muchos aquí, si hay alguno que no, esta noche es el tiempo. Hoy es el día de salvación. Esta noche puede venir al Señor Jesucristo. Ahora, el primer libro, conforme nos decía Elías, editado en la imprenta, ¿fue cuál? La Biblia. Qué, entre comillas, coincidencia, ¿no? ¿Recuerdan qué era la imprenta? Antes se escribían los libros ¿cómo? A mano. Pero de un momento a otro, alguien se inventó una máquina y empezaron ¿a qué? A sacar unas hojitas pequeñas. ¿Y luego qué? ¿Cuál fue el primer libro? La Biblia. ¿Sería que era tan importante? Algo sucedió. El eterno Dios utilizó esa máquina en su tiempo para empezar ¿a qué?
Millones, millones, millones. Aquí hay cajas. Quien necesite, aquí hay. No valen nada. Porque Dios quiere que se le conozca. Y no hay otra forma de conocerle si no es a través de ¿qué? De ese bendito libro. No es a través de escritores humanos, de hombres por muy elocuentes que sean, grandes escritores, solo a través de la bendita palabra del Señor. Por eso es tan fiable creer en ella, y debe ser así. La Biblia alemana, más o menos, eso fue rapidito, miren, en el 1534 hasta el día de hoy, aún en Alemania se utilizan muchos vocablos de la traducción que se hizo allá en ese pueblo alemán. ¿De dónde era Martín Lutero? Alemán. Allí mismo, con toda esa información, se aprendió muchísimo de la iglesia primitiva. ¿Qué era lo que, a dónde llevaba la Biblia? A una purificación de vida y a la disciplina que debía haber en la iglesia cristiana. ¿Qué Biblia tiene usted? ¿Quién habla alemán aquí? ¿Quién tiene por ahí una alemana? ¿El alemán aquí? ¿Hay alguno que tenga la Biblia del oso aquí? No. ¿Cómo así que la Biblia del oso? Bueno, hay por ahí una versión que se llama bonita, la Biblia del oso, de tiempo atrás, ¿cierto? Pero más o menos en el año 1500, por ese, perdóneme, año más o año menos, no se preocupe. Un hombre español llamado Casidoro de Reina, lo exiliaron por haber creído en Jesús. Sacó a la luz una versión de ¿qué? De la que usted tiene ahí. Esa que usted tiene ahí, más o menos hace 500 años. Se escribió y luego vino un amigo de él, alguien muy conocido llamado Cipriano de Valera, la revisó y le hizo correcciones y ¿qué? Y la publicó de nuevo, ¿en dónde? Al año 1602. Aún hay versiones corregidas o de otro tipo, pero todas basadas en ¿qué? Allí. A estas alturas se han encontrado escritos más antiguos con los cuales ellos hicieron la traducción. Ese dato es muy importante. Hermano. No, mi hermano, para contar algo interesante, la imprenta se inventa en el año 1440. Perdón, 1540, no 1440. Para ese entonces estaba la Reforma en su apogeo y Dios permite que esta imprenta se genere en ese apogeo que era pues el avivamiento que se estaba dando en Europa y coincide también con bueno, no existe coincidencia, Entiendo, hermano. pero Dios permite que la imprenta se haga porque aparte de la Reforma, la imprenta estaba lista para imprimir la primera Biblia, valga la redundancia, a la imprenta. Gracias, Porque eso hermano. facilitó para que se expandiera rápidamente e incluso los escritos que hizo Martín Lutero empezó a hacer imprenta para que se corriera más rápido. Sí, precisamente la reforma hace que se imprimiera más Biblia y se expandiera por toda Europa. ¿Cómo es que se llama? La palabra de Dios, porque hay que tener en cuenta la iglesia o la iglesia universal, como se llamaba, o tradicional, como que la iglesia romana, llamémoslo así, ellos no tenían sus propios manuscritos y esto era casi que sagrado para ellos y no se les permitía a los que, entre comillas, se llaman laicos, o sea, aquellos o feligreses, ¿no? Entonces, una vez empieza Martín Lutero a indagar y yo digo que todo hace parte del plan de Dios, ¿no? De utilizar a estos hombres que salen del molde, el evangelio se expande y no la casualidad, Dios pone la posibilidad de que la Biblia ya se reparta por todo el mundo, bueno, por lo menos Europa. Hermano, con esto nomás, mire, no aclaro la fecha, fue 1440 que se inventa la imprenta, pero algo extraño que la Iglesia Católica utilizaba para hacer sus penitencias, para hacer todo este tipo de cosas, para tener al pueblo, pero jamás se les ocurrió hacer la Biblia. Y la Biblia lo hace Martín Lutero
para allá 1519, si no me equivoco, 17 que fue. 17 que fue ya la reforma. Y ya la imprenta utilizó más sabiamente y imprime la primera versión al alemán. Gracias, hermano. Entonces, vamos a parar ahí. Hermanas y hermanos, no se preocupen si han escuchado palabras raras, como la reforma. ¿Había escuchado esa palabra? ¿Quién no había escuchado la palabra reforma? Con franqueza, levante la mano sin vergüenza. ¿No? La reforma, ¿cierto? Algo sucedió por ese entonces y hubo luz, imprentas, muchas cosas. Hermanos, perdónenme si los cansé con todo este tipo de información, pero es que no podemos subir al segundo piso si no entramos por dónde, por el primero. Vamos a orar y 5 minutos, pero 5 para el, y el bizcocho, hermano, porque veo que también ahí ya terminaron. Hermanito, oremos así. Gracias, Padre Santo, por permitirnos estar un día más, Padre Santo, en tu presencia, Padre Santo, y que el hermano Víctor siga exponiendo tu palabra, Padre Santo, y nosotros también poner de nuestra parte, Padre Santo, para que tu palabra no quede aquí, Padre Santo, y se siga expandiendo como tu palabra dice, Padre Santo. En tu nombre lo ponemos, gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, 5 minutos.